Bien, buenas tardes hermanos, amigos que nos pueden ver por este canal. Para nosotros siempre es un privilegio, no me cansaré de decirlo, un honor poder ser instrumentos de Dios para expandir, para regar, para pregonar su palabra. Y eso queremos hacerlo hasta que, bueno, el Señor nos llame a su presencia. Para nosotros es un privilegio poder disponer de estos minutos que usamos para traer la palabra de Dios. Hoy quiero complementar el pasaje de la semana pasada, porque hay algo que el pueblo de Dios necesita asimilar, entender, porque como dice, algunos creyentes, miren esta paradoja, algunos creyentes no se creen lo que Dios ha hecho a través de la gracia. O sea, a la mente humana racional le cuesta asimilar, pero obviamente para que haya entendimiento tiene que haber una asimilación del conocimiento, entonces tiene que haber evidencias. Bueno, mire, todas estas cosas que están en el proceso de entender, de conocer realmente lo que Dios ha hecho, viene a través de su palabra. La palabra de Dios viene a revelarse a nuestras vidas, a revelar que el misterio de la gracia es un misterio que estaba oculto, pero que a nosotros nos ha sido revelado. Y tenemos que anunciar al mundo lo que es el misterio de la gracia de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes el pasaje de Isaías 43, 10, 11 y 12. Muy importante este pasaje del profeta Isaías porque está en un contexto donde, mire, nadie en la historia puede ser mejor testigo de Dios que el pueblo de Israel. ¿Usted quiere conocer a Dios? Bueno, conozca la historia de Israel. Y en la historia de Israel, usted va a ver que definitivamente hay un hecho o un ser sobrenatural que ha permitido que esta etnia permanezca por más de 25 siglos aproximadamente, más de 2500 años. Entonces, esta es la verdad que para nosotros, ¿verdad?, hoy día nos ha sido revelada. Fíjense, vamos a leer Isaías 43, 10, 11 y 12. Isaías 43, 10, 11 y 12. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros sois pues mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Fíjense en este pasaje, que nosotros encontramos una declaración de Dios, que vamos a llamarla los 3 espacios del conocimiento. Primero, dice, vosotros sois mis testigos. Porque, ¿quién puede ser un testigo sino aquel que estuvo en el hecho histórico de algo? Es testigo de lo que vio, es testigo de lo que observó. ¿Y quién más que el pueblo de Israel para ser testigos de los prodigios que Dios ha hecho para salvar a ese pueblo? Uno. Ahora, vosotros sois mis testigos, pero dice también que yo os escogí. Y en esto siempre quiero ser enfático en que la escogencia es de Dios. La soberanía de Dios está en escoger a quien Él quiere. Por eso dice allá en el apóstol Pablo en Romanos, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. O sea, la soberanía de la escogencia le pertenece única y exclusivamente a Dios. De tal manera que nosotros no salvamos a nadie. Nosotros somos pregoneros del mensaje del Evangelio, anunciadores del mensaje del Evangelio.
pero la salvación le pertenece a Dios. Jesucristo dijo claramente, ninguno viene a mí si el Padre no le trajere. Eso está clarito. Así que yo le he dicho a mi iglesia, nunca jamás acepten a alguien que quiera decir, yo acepté a Cristo, o yo seguí a Cristo, o yo decidí seguir a Cristo. No, no, no. Si usted sigue a Cristo, o si usted decidió, fue porque Dios primero lo convenció para que se arrepintiera y revelase en su vida en la imagen de Cristo, toda la gloria de Dios. Simplemente es una obra de la gracia. También nosotros podemos ver en 1 Corintios, en el capítulo 1, en el verso 26 en adelante, me permito y le leo. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, ahora dos puntos ahí, sino que mire las características de nosotros antes del conocimiento de la verdad. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Quién lo escogió? Dios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Así que repite en 3 ocasiones, Dios escogió estos. Nosotros éramos dignos de muerte. Lo único que teníamos merecido era la muerte. La muerte, la separación eterna de Dios. Pero dice que aún bajo esa condición, Dios nos escogió. Nosotros no lo escogimos a Él. Dios nos escogió a nosotros. Ahora, ¿cuál es el propósito de tal escogencia, de tal gracia, de tal expresión de amor? Dice ahí en el capítulo 43, verso 10, dice, para que me conozcáis. Y esta palabra es interesante porque es la palabra yada en hebreo. Y la palabra yada se usa en Génesis 4.1. Para que tengan una idea, yada en Génesis 4.1 dice, y conoció Adán a su mujer y concibió. Este conocer significa que estuvo en intimidad con ella. ¿Me entiendes? En una relación íntima. Y es el mismo verbo que se usa aquí, para que me conozcáis íntimamente. O sea, si alguien está llamado a conocer a Dios en la intimidad, son los escogidos por Dios. O sea, somos nosotros. Dios quiere que le conozcamos íntimamente, que le conozcamos de Él, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, para que anunciemos con nuestra vida la santidad de Dios, para que anunciemos con nuestra vida el poder de Dios, para que anunciemos en nuestra vida la misericordia de Dios, para que anunciemos con nuestra vida el amor de Dios, para que anunciemos con nuestra vida la benignidad de Dios. O sea, nadie más puede ser llamado a anunciar las virtudes, sino aquel que tiene a Dios en su vida por medio del Espíritu Santo. Y aquel fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y templanza, esas son virtudes o características del Espíritu que Él quiere reflejar al mundo a través de los escogidos. Entonces, no se puede hacer eso a menos que haya una intimidad. No es cuestión de levantar la mano o ir a una iglesia o ir a un culto y levantar las manos y cantar. Ese no es el proceso, eso no es el medio. El medio es a través de Jesucristo y su palabra. ¿Me entiendes? La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta relación que tiene uno con Dios no puede ser dominical, tiene que ser diaria. Tiene que ser en la intimidad. Tiene que ser mostrar nuestras vidas. Sabemos que Él lo conoce todo, pero mostrar a Él nuestra vida tal cual somos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, ve y busca a tu marido? Y le dijo, Señor, no tengo marido. Eso has dicho en verdad. O sea, reflejó lo que realmente, no es que estaba soltera, es que tenía un hombre en su casa. Porque Él le dijo, y el que tiene, porque 5 maridos ha tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Juan 4:18.
Eso es lo que está hablando, es lo que quiere él. ¿Acaso no sabía que ella tenía un hombre viviendo en su casa? ¿Por qué le dijo él, ve y busca a tu marido? Porque él quería que ella misma dijese la verdad. Y óigame bien, delante de Dios no hay nada que ocultar. Dice Juan capítulo 2, verso 24, dice, porque él conocía lo que había en el hombre, en el corazón del hombre, y nadie tenía que darle testimonio de lo que hay en el corazón del hombre, porque él lo sabe todo. Él es Dios. De tal manera es que esta relación es una relación del conocer, donde Dios va quitando cortinas y se va revelando. Pero hay que inquirir, hay que meterse en la intimidad con Dios. Señor, háblame, Señor, revélame. Y él va en su misericordia, va mostrando. Ahora, ¿cómo va mostrando eso, pastor? Y preguntará, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, tenemos que ir al siguiente verbo. Esta palabra, creer, voy a acotar dos versículos. Jeremías 4:22, porque esto son dos partes que son negativas. Y voy a señalarlas porque creo que es pertinente. En Jeremías 4:22 y Tito 1:16. Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Se dan cuenta? Son dos pasajes que no son muy halagadores, ¿verdad? Porque muestran, como decir, el otro lado de la luna, el lado oscuro de la luna. La parte de que ambos, tanto gente del pueblo de Israel, profesaban conocer a Dios, pero eran ignorantes de Dios, eran religiosos, seguían una rutina que por ley, de un modelo político teocrático, ellos seguían como que por ley. Y también en el Nuevo Testamento, Pablo le dice a su discípulo Tito, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. De otra manera es que en el culto tienen una conducta, el domingo tienen una conducta, pero el lunes y el martes revelan cualquier cosa menos el carácter de Cristo. Eso es una realidad que vivieron en aquella época, vivieron en la época del nacimiento de la iglesia, pero aún hoy día se vive. Nosotros estamos llamados a conocerle. ¿Para qué? Para mostrar a través de nuestra vida quién es Dios y que Dios es real y que Dios produce un cambio cuando hay en la vida del hombre una relación íntima. La palabra yada. La segunda palabra que quiero conocer, que quiero mostrarles aquí, él dice, para que me conozcáis, uno, y para que creáis. Esa es la segunda expresión, para que creáis. Y vamos a ver dos pasajes que hay aquí que son muy interesantes. La palabra hebrea amán es la palabra creer. Ahora, es importante que esta palabra la sepamos entender. En mi clase ayer les dije, ¿cuántos creen que va a haber un cambio político este año? Algunos dijeron, yo creo que este año. Y otro dijo, yo no creo. Entonces, ese creer no es el creer bíblico. El creer bíblico es un accionar como consecuencia del conocer. Cuando conoces a Dios, entonces actúas. Entonces, cuando conoces a Dios, puedes confiar en su palabra y puedes también obedecer a su mandamiento. Pero si no conoces a Dios, no puedes creer. Y la revelación de Dios empieza por el conocer a Cristo, el poder ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. Todo eso es obra de Dios en la vida de nosotros. Vamos a tomar dos pasajes, uno que está en Juan 11:39 y otro en Mateo 17:27. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días.
Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Mateo 17:27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Hay algo interesante en el griego del origen de esta palabra, porque esta palabra creer viene en sustantivo de la palabra fe, y el verbo de ese sustantivo es la palabra creer, y en griego es pistes y el verbo es pisteus. Pero óigame bien aquí, el asunto es que tiene que haber un accionar, porque como explicaba ayer, este verbo creer no es algo probabilístico. El que cree, obedece. El que cree, confía. ¿Me entiende? Pero se cree porque se conoce. Y porque sabe quién es el que manda y da la orden. O porque se sabe quién es el que prometió. ¿Por qué esperamos a Dios? Porque sabemos que Dios es fiel. Y Él va a guardar a lo suyo. He dicho 1000 veces a la congregación, no se turbe vuestro corazón por lo que pasa en el mundo, por lo que pasa en Estados Unidos, en Medio Oriente, en Venezuela. No se turbe, porque Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios va a guardar a los suyos, a los que escogió, a los que también se reveló para que le conocieran, pero a los que también llamó a que crean en Él. Y para que caminen creyendo. Mire, cuando el Señor fue a la tumba de Lázaro, la gente pensaba, seguramente va a hacer una oración, va a llorar frente a la piedra, qué sé yo. La gente en su mente pensaba cualquier cosa. Lo que menos podía pensar la gente es que a él se le ocurría decir, quitar la piedra. Y cuando dijo quitar la piedra, siempre va a venir la razón. Porque la fe siempre va a encontrar una línea que quiere atravesarlo o que quiere detenerla. ¿Cuál? La razón. Y Marta representa la razón. ¿Por qué? La razón dice, tenía 4 días ya explotó, ya está descompuesto. Ya la sangre se descompuso, ya tiene gusano, ya es algo, ya hiede. Pero ¿sabe lo que el Señor le dijo? Le dijo, Marta, mira, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. O sea, el creer tienen que obedecer a lo que mandé. ¿Y qué fue la orden? Quiten la piedra. Ante esa explicación, no está en el texto bíblico, pero es una deducción lógica. Entonces, cuando quitaron la piedra, ¿qué pasó seguidamente? Vieron la gloria de Dios, porque para Dios la muerte no es un límite. Y así tenemos que pensar nosotros en cualquier circunstancia que podamos vivir. El límite lo pone Dios. Para el hombre pueden haber muchos límites, por ejemplo la muerte. Pero ahí vemos el caso que aquel que es la resurrección y la vida le dijo a la que estaba muerto, ven fuera. Igualmente en el pasaje del estatero, él le pregunta a los discípulos, ¿qué te parece justo? ¿Quién debe pagar impuestos? ¿Los hijos o los extranjeros? Entonces, ante la respuesta que le da Pedro, dice, mira, vamos a hacer una cosa. Fíjense el pedimento. Vete al mar, o vete al río, al lago, y tira el anzuelo. Y cuando el pez que saque, ábrele la boca. Y en la boca va a haber una moneda. ¿A quién se le ocurre pedir tal cosa? ¿O quién obedecería a tal cosa? Pedro fue y buscó y lanzó el anzuelo y sacó el estatero y dice, ve y dalo por ti y por mí, como el pago de los impuestos. Así que no podía Pedro ver la gloria del Señor si no hubiese obedecido. Pero obedeció, ¿por qué? Porque sabía quién fue el que lo mandó. Igual cuando le dijeron, vayan y busquen el pollino que no lo ha montado nadie con su entrada triunfal a Jerusalén. Y si alguien les pregunta, ¿para dónde llevan ustedes ese pollino? Dice, el Señor lo necesita y cuando lo desocupe te lo devolvemos. Pero le van a decir, pero la razón lo va a decir, pero ¿a quién se le ocurre? Me van a acusar de ladrón y me van a poner preso, qué sé yo. Pero ellos fueron.
El asunto, amados míos, es que cuando tenemos un conocimiento de Dios y nosotros creemos, entonces la cortina se va deslizando. Y son muchas cortinas que Dios va a ir deslizando. Así como nosotros hemos aprendido a través del conocimiento. Cuando éramos niños nos decían una cosa, pero cuando fuimos al colegio nos dijeron otra, y cuando fuimos al liceo nos dijeron el mismo tema, pero nos lo fueron cambiando, y cuando fuimos a la universidad nos dijeron otra cosa. El asunto es que nosotros estamos para crecer en el conocimiento de Dios. Por eso digo, nadie debe quedarse en un estado inicial. No hagan eso. Dios nos llamó a que le conozcamos y que creamos. Pero ¿sabe por qué? El final del pasaje es que para que entendáis, o sea, para que la razón se adecue a una vida de fe, para que la razón del hombre, que está siempre limitada a su sistema tridimensional, ahora entienda que hay una cuarta dimensión, la dimensión de la fe, la dimensión de lo imposible, la dimensión de hacer cosas. Por eso él dijo, mire, ustedes, cosas mayores que las que yo he hecho, vosotros haréis. El asunto es que nosotros entrar en la dimensión de Dios nos cuesta mucho despegarnos de esta tierra. Y a poquitos, a pasitos, vamos alcanzando un poquito más de conocimiento. Pero el fin de esto es para que sepáis. Juan dijo así en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y para que sepáis o entendáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, la dimensión de un creyente no puede ser la misma que antes. No puede limitarle su recurso, lo que tiene en el bolsillo, lo que tiene en el banco. El Señor es el Señor de los recursos. Él va a proveer a través de un pez, un estatero. Él va a usar los medios que Él quiera. Pero el asunto es que lo va a usar y lo va a hacer cuando encuentra hombres y mujeres que están dispuestos a creerle a Él. Que el Señor bendiga su palabra donde quiera que usted esté y que Dios le guarde. Gracias por atender.